Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es lanzar un trabajo que tiene que ver con el cierre de la unidad 3 y que debería tener como consecuencia, ¿cierto?, que ustedes puedan producir un ensayo. Ya lo saben, ya saben hacer ensayos, ya saben de qué se trata. Yo no voy a hacer una clase, digamos, esta de lenguaje, lengua y literatura específicamente, ¿cierto?, para explicarles lo que es un ensayo, sino vamos a hablar básicamente de los alcances que tiene esta actividad para ustedes, ¿ya? Y más o menos qué temas podríamos, yo hice una propuesta temática, ¿cierto?, a propósito de lo que estamos viviendo como sociedad, pero ahí podemos conversar los temas también, porque ustedes pueden hacer otras propuestas a propósito de lo que ustedes vean como contingente, ¿cierto? Clase de cuarto medio A. Y el propósito dice planificar la redacción de un ensayo y formular argumentos que respalden su postura, ¿ya? Básicamente defender una posición frente, ¿cierto?, a un hecho que sea polémico y que sea, digamos, conversable en estos diálogos argumentativos que son los ensayos, diálogos unidireccionales en primera instancia. Bueno, antes de empezar, ustedes ya saben, ¿cierto? La clase anterior, nosotros, antes de esta clase, nosotros estábamos hablando de análisis de discurso. Y específicamente hablamos del discurso de la Michelle Obama. Y analizamos, ¿cierto? Y también portadas de periódicos, y como antecedente a la clase de hoy día. Y tenemos, ¿cierto?, que hay ciertos mensajes que provienen de los medios de comunicación, ciertos hechos que están súper atendibles también desde el punto de vista, ¿cierto?, de nuestra participación como ciudadanos, no solamente a través del voto, que es muy loable, ¿cierto?, que así sea, sino también a partir de nuestra opinión, de nuestra participación, ¿cierto?, activa en nuestra opinión, en la formulación, ¿cierto?, de nuestros pensamientos. Bueno, en ese sentido, el discurso de Michelle Obama, ¿cierto?, era un llamado a que nosotros reflexionáramos acerca del momento en que estábamos viviendo. Si bien es cierto, ella lo emitió en el 2011 y se lo dijo específicamente a una concurrencia, ¿cierto?, académica en un colegio en Renca, en marzo, ¿cierto?, era como el inicio de año. Las palabras de Michelle Obama vienen a repercutir en nosotros, ¿cierto?, porque son un llamamiento también a eso, a no perder en nuestro horizonte, la identidad, ¿cierto?, que tenemos que manifestar también en las cosas que nosotros queramos hacer y procurar siempre sobrepasar o sobrellevar, ¿cierto?, todas las dificultades que podamos tener. Entonces, es un discurso que se puede considerar transversal al tiempo, ¿cierto? Contingente siempre. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Y bueno, lo de las portadas de periódicos, que a propósito, para que nosotros también nos concentremos en esa idea de que somos lectores críticos y más o menos lo mismo que hemos estado hablando en lectores activos, ¿cierto? Y es lo mismo que estamos hablando en diferenciados. Entonces la idea es justamente eso, que conjuguemos las dos cosas, ¿cierto? Esta lectura, que tengamos una conciencia de quiénes somos y que nos podamos proyectar a partir de quiénes somos, ¿cierto?, en nuestra sociedad. Ser más que, que nada, ser lo que somos, ¿cierto? Manifestar eso, esa identidad. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a trabajar justamente en eso y procurar de que la producción de los ensayos manifiesten también nuestros puntos de vista, obviamente, tal como nosotros somos, o sea, considerando los 12 años de escolaridad que tienen, la formación en cuanto a sus pensamientos, su línea ideológica, ¿cierto? Que se manifieste todo eso que son ustedes en sus producciones ensayísticas. No estoy pidiendo que escriban un libro, ni mucho menos, pero sí que escriban un texto que los represente fielmente. Por eso, escribir un ensayo va a ser más que nada escribir lo que son ustedes, ¿cierto? O lo que piensan ustedes. ¿Qué ventajas podemos observar cuando comunicamos nuestras posturas? Obviamente, ¿qué ventajas podemos, esa va a ser una de las reflexiones esta la que vamos a llevar. ¿Qué ventajas podemos observar cuando comunicamos nuestra postura? Que de alguna manera nos hacemos notar, pues, y decimos, hey, aquí hay un pensamiento que puede ser distinto incluso del resto. Por eso yo aplaudo, digamos,
la máxima concurrencia que hubo ayer en las últimas elecciones, ¿cierto? La máxima concurrencia de personas que fueron a manifestarse, independiente cuál haya sido, ¿cierto? Su orientación política o su ideología, ¿cierto? Se marcó claramente qué es lo que quiere la gente para su futuro próximo, ¿cierto? De nuestro país. ¿Qué aspectos influyen en la construcción de nuestra identidad? Y ahí también considerar lo que les decía, toda esa trayectoria de 12 años de escolaridad, todas esas experiencias personales que pueden decirnos, ¿cierto? Esto es lo que soy, ¿cierto? Entonces, todo eso influye, obviamente, en lo que ustedes son como individuos de un tiempo y un espacio específico, o sea, del hoy, digámoslo así. Ya, ya aquí yo me voy a detener un poco en el tema de qué indicadores, ¿cierto? Se supone que deben activarse cuando uno escribe un ensayo. Indicadores de evaluación, ¿cierto? Que son los indicadores de evaluación en la producción de un ensayo. O sea, en qué yo me voy a basar para poder evaluarles a ustedes la producción de sus ensayos. O sea, no son una pauta, pero sí va a ser una idea para que ustedes entiendan, digamos, qué es lo que tienen que cubrir en sus producciones. Por ejemplo, desarrollar una postura, interpretar o análisis, ¿cierto? De interpretación o análisis de bien fundamentado, usando conexiones con lecturas hechas, ¿cierto? Discusiones en clase, experiencias personales, etcétera. O sea, ustedes digan, esto soy yo. Cada uno de ustedes con sus nombres, ¿cierto? Y es la representación de esa propia postura personal. Usar criterios que van a ser criterios que van a ser sacados de aquí, de esta clase en particular. También parámetros que tengan que ver con el proceso de escritura, que a ustedes les funcionen, digamos, para poder manifestar su mensaje, comunicarse. Es como decir, esto es un ensayo, no una carta, por ejemplo. Es como la idea de diferenciar lo que están produciendo. Ajustar esas producciones, es decir, la escritura del ensayo, a los distintos momentos que estamos viviendo, ¿cierto? Como sociedad, experimentar, obviamente, con un orden de ideas, una redacción que involucre, ¿cierto? Una introducción, desarrollo, un cierre. Es como ajustar la idea que ustedes tengan, esa postura personal, aplicando esos criterios que son propios, ¿cierto? De la producción de un ensayo en la producción propia de un texto, o sea, que cumpla, digamos, también esos momentos del proceso de creación de un texto que lo represente. Y seleccionar en ese sentido, ¿cierto? Los recursos lingüísticos, o sea, qué palabras voy a usar, cómo lo voy a decir, que sean pertinentes, ¿cierto? A lo que ustedes quieran expresar. O sea, están en la posición de mayor madurez en el ámbito, ¿cierto? De escolaridad, que les va a permitir también manifestar eso, o sea, que yo escribo bien, porque pienso bien, ¿cierto? Y porque de alguna manera tengo las herramientas para poder hacerlo. En otro sentido, también destacar, por ejemplo, uso de distintas estrategias discursivas, pero aquí lo que más destaco, ¿cierto?, es la idea del estilo. Que ustedes tengan su propio estilo, porque obviamente tienen una postura, y esa postura tiene que ser representativa de quiénes son ustedes, pero eso no se ve sino en el estilo que ustedes manifiesten, en su propia, digamos, su impronta o sello como editorial. Articular esos recursos lingüísticos y no lingüísticos, ¿cierto? Las pausas, las comas, los puntos, ¿cierto? Los énfasis que ustedes puedan poner en lo que ustedes van a escribir. Todo eso de manera articulada. Expresar sus opiniones, sus ideas durante el diálogo, ¿cierto? Con distintos propósitos, agregar una perspectiva distinta, una perspectiva nueva, ¿cierto? O contraria, dice, discutir, construir, ¿cierto? Una conclusión sobre ideas de desafíos, de los desafíos de otros, ¿cierto? Desafiar también sus propias ideas, sus propios principios, precisar información, ahí jugar, ¿cierto? También hacer citas, por ejemplo, que podrían respaldar lo que ustedes quieran y piensen, ¿cierto? A propósito de lo que quieran plantear. A propósito, ¿cierto? Si ustedes van a usar hechos de la contingencia, Benja, está tu micrófono abierto. Analizar los aportes que pueden hacer otras personas, ¿cierto? Ver las discusiones, se van a generar muchas discusiones a propósito de lo que estamos viviendo como un proceso democrático.
en torno a lo que se supone que se va a esperar. Entonces ustedes pueden considerar eso también para poder formular sus propios pensamientos, sus propios razonamientos, ofrecer alternativas, por ejemplo, también, porque estamos en esa opción también de manifestarnos y ver si esos pensamientos alternativos pueden ser cubiertos o no. Y obviamente también si hay algunos cambios de opinión con respecto a lo que ustedes pensaban antes, por ejemplo, y lo que piensan ahora. Porque antes, por ejemplo, mucha gente decía, oh, yo no participo en política porque la política y los políticos son todos corruptos, son todos cochinos, y ahora, por ejemplo, que tenemos la opción de participar más políticamente, vemos, ¿cierto? También, y hemos dado un mensaje claro a la clase política diciéndole, no confiamos en los partidos. De hecho, hoy en día los partidos políticos tienen una, una de las peores evaluaciones de la sociedad en general, ¿cierto? Están peormente posicionados en las estadísticas, en los cuadros, ¿cierto?, de evaluación de credibilidad. Entonces, eso también indica que la gente quiere participar políticamente, pero no confía en la clase política que existe. Eso también a propósito, ¿cierto?, de por qué estamos eligiendo una nueva constitución. O sea, por qué se va a empezar ese proceso. Y eso también puede ser utilizado dentro de sus planteamientos. Por eso las preguntas iban en torno a lo que estamos viendo como contingencia, que es lo más atendible. ¿Ya? Perdón, permiso. Ok. ¿Qué otra cosa que tenemos que señalar a propósito, ¿cierto?, de cómo se pautea una evaluación en este caso? ¿Qué voy a considerar yo, ¿cierto? Pues, obviamente que tengas como un tema sobre el que vamos a reflexionar. Yo voy a plantear algunas ideas temáticas, ¿cierto? Ustedes me dicen si esas ideas son coherentes con lo que estamos viendo, si ustedes quieren plantear una pregunta problematizadora, porque yo planteé 4 preguntas problematizadoras, ¿cierto?, en esta presentación, y ustedes van a considerar si esas son buenas preguntas, van a elegir una de esas 4 y desarrollar, ¿cierto?, sus pensamientos en torno a eso, a una de esas 4 preguntas. Ahora, si tienen otra pregunta del mismo tipo de pregunta, ¿cierto?, problematizadora, pero con otro frente, ¿cierto?, me lo dicen y lo conversamos y lo planteamos y ustedes lo desarrollan. Pues la idea es que se sientan cómodos también en el desarrollo, ¿cierto?, de una opinión que sea cómoda, digamos, en el sentido no de que sea fácil para ustedes, sino que sea cómoda en el sentido de que les permita a ustedes poder explayarse, pues, qué es lo que están pensando en este momento en relación no solo al proceso constituyente que estamos viviendo, sino en relación a todo, por lo que esté pasando en relación a fin de año, en relación, ¿cierto?, a lo que se viene como PSU, PDT, en relación a lo que se viene, ¿cierto?, como en educación superior, a la vida en familia, a la pandemia, a lo que ustedes quieran, ¿ya? Yo solamente puse algunos ejemplos para que tengan una orientación con respecto a lo que se espera de un tema en un ensayo, ya que puede ser, digamos, los que les planteo aquí. Obviamente, a partir de eso, una postura frente a ese tema y definir esa postura frente a ese tema, ¿cierto? Por ello, en nuestro propósito de la escritura va a consistir, ¿cierto?, en una cosa específica, una construcción específica, entendiendo, ¿cierto?, quién va a ser nuestro, obviamente usted va a decir, este ensayo lo va a leer el profe y lo va a leer él, pero también entendiendo, ¿cierto?, que hay un destinatario ideal, o sea, ¿quién quiere que ustedes sean, por qué quieren ustedes que sean leídos, ¿cierto? ¿Quién quiere que lea su texto? ¿Quién quiere que sea el receptor? O incluso puede ser un yo de ustedes en el futuro, ¿cierto? No sé, una cosa así. No necesariamente alguien concreto, pero puede ser alguien ideal, ¿cierto? Una persona un receptor que reciba sus ensayos. Nuestro punto de vista se apoya en las siguientes lecturas y ahí obviamente ustedes basan sus textos en lo que ustedes, no solo lecturas de libros, sino lecturas también, pueden ser documentales, pueden ser entrevistas, pueden ser cualquier otra fuente, digamos, de información que ustedes utilicen para poder ir construyendo, ¿cierto?, su defensa de su postura. A propósito de dicha lectura, que nos hicieron pensar de una manera, a propósito, ¿cierto?, de en qué sentido les gustaría profundizar lo que están planteando,
analizar la posibilidad de que hayan otras perspectivas frente a esa temática, ¿cierto?, que ustedes están abordando. O sea, que ustedes obviamente reconocer que su postura es una frente a un tema, ¿cierto? Pero pueden haber otras posturas en torno a ese tema. Reconocer esas otras posturas, ¿cierto? ¿Qué inquietudes son las que surgen a propósito del tema y cómo se relacionan, ¿cierto?, con lo que ustedes están planteando? Y la conclusión, a partir de todo lo que se supone que está previamente pauteado. Es como tener en orientación, es tener como un ordenamiento con respecto a lo que se supone que van a escribir. Esta idea de una pauta de planificación. Eh, y aquí están los temas. Estos son algunos, pues, ¿sabe? Ustedes me pueden decir si son adecuados o no, si los entienden, pueden investigar. Si les llama la atención, uno pueden decir, yo voy a investigar sobre esto porque igual es interesante. O pueden decir, como les dije recién, plantear otro tema. Por ejemplo, son temas que se me ocurrieron a propósito, a propósito de lo que estamos viendo. Esto, antes de saber, digamos, los resultados, por ejemplo, dice, ¿cómo garantizamos que la nueva constitución sea democrática? Mira, la cosa se levanta ya. Francisco, te abrió tu micrófono. Francisco, tu micrófono está activado. Ahí sí. Entonces les decía, ¿cómo garantizamos que esta nueva constitución sea democrática? O sea, se nos ha vendido la pomada de que este plebiscito es un ejercicio democrático. ¿En qué sentido es democrático? ¿Y cómo podemos asegurar que la redacción de una nueva constitución, utilizando la fórmula, ¿cierto?, de la Asamblea Constituyente o Convención Constituyente, sea democrático? Porque ya se está hablando, ¿cierto?, de las cuotas de los partidos políticos, de la participación de ellos, ¿cierto? Ustedes saben que los partidos políticos también representan en algunos momentos, ¿cierto?, de nuestra historia, incluso los recientes, representan sectores económicos. Entonces, estamos hablando de defendiendo, ¿cierto?, la idea de la igualdad, de la participación. Ya, pues, a propósito de eso, ¿cómo nos aseguramos, cómo podemos asegurar nosotros como ciudadanos que esa nueva constitución tenga participación democrática? Es decir, que estén representados los pueblos originarios, que estén representados, ¿cierto?, las minorías eh, de pensamiento político independiente, ¿cierto? Los trabajadores, los profesores, los estudiantes, que se acojan, digamos, todas las ideas que tienen que ver con mejorar el sistema de salud. ¿Cómo aseguramos que todos los componentes de nuestra sociedad puedan participar en esta construcción constitucional? Buena pregunta. No sé si les tinca. Otra pregunta, por ejemplo, a propósito de lo que se viene el próximo año. En el próximo año de hecho vienen las elecciones de alcalde ahora, después vienen elecciones de los constituyentes, de los que van a participar en la escritura de esta nueva constitución. También viene, ¿cierto?, la elección de diputados y senadores el próximo año, ¿cierto? Y posterior a eso, elecciones presidenciales. Se está hablando de una forma, digamos, de congregar a la mayor cantidad de personas para votar. Entonces se dice, ya, ok, todos por cumplidos los 18 años están inscritos por cumplir 18 años, están inscritos, ¿cierto? La inscripción es automática y ahí se manejan dos opciones, que el voto sea obligatorio, o sea, que todos los que tengan mayor de 18 años, ¿cierto?, participen en las elecciones, o que se mantenga, ¿cierto?, como está ahora, ha sido, ¿cierto?, que sea voluntario. Entonces, ¿cuál creen ustedes que debería ser la mejor opción para asegurar justamente la participación democrática? Entonces, ¿el voto debe ser obligatorio o está bien que siga siendo voluntario como ahora? Ustedes pueden plantear, ¿cierto?, dada la realidad de nuestro país, piensen en lo que pasó en Estados Unidos. ¿Por qué ganó Donald Trump? Siendo que uno de los países donde más participación política hay es justamente en Estados Unidos. O sea, se preparan toda la ciudadanía, ¿cierto?, para eso.
para la participación democrática es uno de los países que tienen mayor digamos, conciencia cívica, podríamos decirlo así. En lo que pasó en Brasil a propósito de Bolsonaro, los otros países que no tienen sistemas democráticos, ¿cierto?, de elección, qué pasa con ellos y que la importancia del voto, por ejemplo, en suma, ¿cierto? Entonces ahí ustedes vean si les gusta esta opción, digamos, del voto como debate, ¿cierto? Y ahí pueden decir la idea, ¿cierto?, que ustedes quieran en relación a esos dos temas. ¿Ya? Otra idea de temática. Dice, ¿es la nueva constitución una solución a las demandas sociales del estallido social? Que también se habla mucho de eso, de que esta nueva constitución en realidad es como, y de hecho uno de los argumentos del rechazo era justamente que esta solicitud de una nueva constitución obedecía más bien a una extorsión a través del miedo, ¿cierto? Del vandalismo y se asoció mucho la idea, ¿cierto?, del apruebo con la idea, ¿cierto?, de la destrucción, con los saqueos, ¿cierto?, con la quema del metro y toda la cuestión. Entonces, ¿es eso el apruebo? ¿Es eso significa una nueva constitución? Que nos transformemos, ¿cierto?, en una suerte como de país que está en permanente guerra civil o es una oportunidad para decir todo lo que se dijo que llevó, ¿cierto?, al estallido social, no 30 pesos, 30 años de qué, ¿cierto? ¿Qué es lo que se ha estado, digamos, permanentemente llamando, ¿cierto?, a la mesa de la discusión como demandas sociales. ¿Ah? Entonces ahí ustedes digan, existe esta opción, digamos, para que puedan ustedes debatir internamente, por supuesto. Dice, y otra pregunta que sería como para ir cerrando las ideas de qué temas sobre qué temas podemos escribir. Se deben realizar más plebiscitos, porque es también una cosa que no se hizo. Entonces, se deben realizar más plebiscitos para evitar ese desapego de la política frente a las demandas sociales. O sea, yo cuando planteé esta pregunta, ¿cierto? Esta pregunta con idea de tema de discusión, eh, pensé, ¿cierto?, en que si se hubiesen hecho plebiscitos antes, que cada cierto gobierno se garantice que van a hacer ciertas consultas ciudadanas, por ejemplo, en qué cosas debemos mejorar, no sé, pues, ponte tú. Y cómo las debemos mejorar, en qué debemos invertir el dinero fiscal, subimos o no subimos los impuestos, por ejemplo, no sé, pues, etcétera. O sea, hay tantas cosas que se le podía preguntar a la ciudadanía para que la ciudadanía participe y los políticos a partir de la opinión ciudadana, ¿cierto? Puedan también trabajar, po. O sea, que digan ellos, ok, la gente quiere esto, porque se supone que ellos están ahí por nosotros, o sea, no porque nosotros lo elijamos solamente, sino porque nosotros vemos en ellos, ¿cierto?, nuestra opción de voz, son nuestros representantes. Entonces deberían ellos también acoger lo que se supone que la ciudadanía demanda, siendo esto para beneficio de la sociedad en general. Entonces, claro, porque yo digo, yo quiero tener una casa en la playa, eh, pero, pero vea usted entonces cuáles son las condiciones que tengo yo para poder hacer eso. Y si eso es beneficioso para mí o beneficioso para una comunidad, por ejemplo. Entonces, porque la idea de república es justamente eso, defender algo que tiene que ver con la gente, con el público, con la cosa pública, como dice la palabra tal cual, en su etimología. Estas son las propuestas temáticas, chiquillos. Entonces, vean ustedes si estas propuestas temáticas les llaman la atención. Yo voy a, como siempre lo he hecho, ¿cierto? Voy a colocar este video en, en nuestro canal, ¿cierto? En el apartado del curso, para que ustedes lo revisen. Si quieren, tienen un plazo, digamos, que eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿cierto? Tienen un plazo pensando en el mes de noviembre. Tiene un plazo de entrega más o menos de este ensayo para el día 6. Entonces, esa es la fecha más o menos que yo les propongo, ¿cierto?, que entreguen su texto. Entonces tienen, pensando en lo que queda de mes, esta semana la, y la próxima, tienen 2 semanas, digamos, para poder escribir su texto. Pero la idea de tener un tema, ojalá sea dentro de estos días de aquí al miércoles, de aquí al viernes, ¿cierto? Que tengamos una idea temática, ¿cierto? Para poder trabajar, ¿ya?
y vayan redactando su texto. Ahí sería, ¿cierto?, el día 6, cuando tengan que entregarlo. Yo en Classroom les voy a subir, ¿cierto?, el material. Voy a colgar esta clase mismo también en Classroom para que ustedes vean, la revisen y qué sé yo, y puedan también tener una orientación con respecto a lo que se supone que yo espero que ustedes produzcan, a lo que se supone que tienen que aspirar como redactores de un ensayo. Y más allá de eso, ¿cierto? Que vean si el tema, las opciones temáticas y todo lo demás. Y otro material que también les voy a subir, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo escribir un ensayo, para que vayan refrescando, ¿cierto? Ese ejercicio. ¿Ya? Y la otra, bueno, porque nosotros ya tenemos como una buena cuota de notas en común. Ahora tenemos que ir concentrando, ¿cierto? En el diferenciado también. Pero bueno, el 30 de noviembre se supone que es la prueba del libro, o sea, que piensen que van a tener, por lo menos en lenguaje, harto tiempo para poder preparar, ¿cierto?, la lectura del libro. Vamos a trabajar también en torno a la obra de teatro, ¿cierto?, que es justamente la prueba, la última prueba del año, ¿cierto?, del libro, que se llama La Mala Clase. Y voy a ver si me puedo conseguir eh, el video, ¿cierto?, para que la veamos, la revisemos, o se los mande para que ustedes lo vean y lo revisen y después lo comentamos, no sé, de esta obra de teatro que se llama La Mala Clase. ¿Ya? Ok. Este texto es que es una infografía. Yo se las voy a subir a Classroom, ¿cierto? Le voy a subir también la clase que estoy grabando en este momento. Y ahí ustedes pueden, incluso en el mismo Classroom, ustedes pueden hacerme una propuesta temática, ¿cierto? Para que la revisemos. Entonces, básicamente lo que aprendimos hoy, que podría ser más que aprender, es como refrescar un poco de qué se trata escribir un ensayo, o sea, más allá de la forma, ¿cierto? De la estructura, que no voy a repasar en esta clase, ¿cierto? Por lo menos que entiendan para qué sirve un ensayo, o sea, qué es lo que se supone que tiene que estar representado en un ensayo como texto literario, ¿cierto? eh, qué tiene que contener. Y en este caso es básicamente la respuesta, ¿cierto? Su postura. Y esa postura, ¿cierto?, bien fundamentada en lo que ustedes son, en todo lo que significa la idea, ¿cierto?, de esta frase, lo que ustedes son. O sea, de dónde vienen, quiénes son, su estilo, qué libros, qué obras, qué cosas, qué videos, qué información han recibido. Todo eso, ¿cierto?, se canaliza en la producción de este tipo de textos que representan lo que ustedes son. Insisto en esa idea. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos integrar estos aprendizajes en nuestras vidas cotidianas? Seguramente los que van a seguir, por eso, digamos, están ustedes en la opción de humanista. Seguramente ustedes van a seguir carreras humanistas y es muy probable, ¿cierto?, que en las carreras humanistas que ustedes desarrollen, ¿cierto?, tengan que escribir, si no uno, varias veces, ¿cierto?, ensayos. Ensayos, incluso sus tesis son ensayos. Entonces, ahí ustedes las tesis, digamos, que son el cierre, la culminación, ¿cierto?, de su carrera. O sea, ahí tienen esa opción de ir integrando este ejercicio de plantearse una forma de ver el mundo y que esa forma de plantearse el mundo, ¿cierto?, considere lo que ustedes son como personas. No el momento en particular, sino su trayectoria, toda su filosofía, digamos. ¿Ya? Ahí entonces en Classroom yo les voy a dejar el material, como les dije recién, para que lo revisen y puedan aplicarlo, ¿cierto?, en la producción de sus propios ensayos. ¿Ya? Eh, Eso, no sé, no voy a alargarlo más. Con esto me despido. Voy a dejar de compartir, ¿cierto? Y voy a atender, bueno, la idea de que estén más o menos claros que esta tarea es una de las tareas cúlmines, ¿cierto?, del año. Nos quedaría otra más para diciembre, ¿cierto? La primera semana de diciembre, con esa, digamos, deberíamos estar cerrando, abrochando, ¿cierto?, el extraño año académico que hemos tenido. Así que, no sé, pues, otro comentario. Lo que quede entre el 6 de noviembre y el 30 de noviembre va a ser como en tiempo, digamos, eh, dado para que podamos hacer otros ensayos PSU o PDT, perdón,
y poner otras notitas, ¿cierto?, en el diferenciado, porque ahí estamos un poquito atrasados con respecto a notas. Eso, no sé, ¿qué decirle? ¿Qué más decirle? Si quieren aportar algo, nos quedan unos minutitos. Insisto en eso de agradecerle, aplaudirle, ¿cierto?, su participación democrática a los que fueran a votar ayer, los que no y los que se contuvieron, ¿cierto?, para que puedan también participar en lo sucesivo, en estos procesos, ¿cierto?, de consulta ciudadana, donde ustedes se puedan manifestar. Dudas que tengan con respecto al cierre de año, como lo manifestó Martina, es bueno que me las planteen para que ustedes también se programen, se planifiquen. Ya les anticipé que noviembre va a ser un mes complicado. Yo no los quiero saturar, no los quiero cargar, ¿cierto?, con tareas, pero ahí son ustedes también los que tienen que ir ordenándose, ¿cierto?, haciéndose un calendario de entregas, cuándo tengo que hacer esto, cuándo tengo que estudiar esto otro, ¿cierto?, etcétera, etcétera. El viernes tienen clase de educación física, por ejemplo, que también tienen ahí que participar, ¿ya? Para que estén atentos también a los mensajes de WhatsApp, ¿ya? Profe, una consulta. ¿Usted sabe cuándo van a entregar los puntajes de los ensayos? Se supone que esta semana deberíamos tener una reunión entre nosotros los profes para ver justamente los profes de media, ¿cierto? Y creo que van a haber también reuniones de apoderados dentro del corto plazo. No solo para definir el tema de una posible vuelta a semipresencial, sino también para ver justamente cómo vamos a cerrar el año para ustedes, o sea, cómo va a ser el tema de la graduación también, porque ya estamos proyectando que la graduación podría ser diferente. En todo sentido, o sea, vamos a ver eso, ¿ya? Por eso estar siempre atentos, no perderse tanto con respecto a lo que estamos viviendo como colegio, como comunidad, y eso, pues, y preguntarme todas las dudas que tengan por WhatsApp. Ahí yo Oye, puedo ir atendiendo. otra consulta. ¿Cuántas páginas tiene que tener el ensayo? No voy a establecer ningún mínimo ni un máximo, ¿ya? Ya. Porque creo que ya no estamos o sea, yo podría poner un mínimo, un máximo, pero sería como muy condicional su escritura. La idea es que esto, como les dijo, sea una representación de lo que son ustedes. O sea, la extensión del ensayo va a depender exactamente de tanta labia tienen ustedes. ¿Ya? Ya, Eso. profe, gracias. Pueden jugar también a usar citas textuales, parafrasear otros textos también. Vayan jugando a eso, pues, integrando ciertas visiones para que puedan, obviamente, ampliar su opinión, ¿cierto? Respaldarla mejor, no sé. Chicos, estamos en la hora. Yo creo que cualquier duda que tengan, que van a haber dudas, me las pueden hacer llegar, ¿cierto? Tenemos por Classroom, por correo electrónico y por, ¿cierto?, WhatsApp, para que me llamen por teléfono, incluso si quieren, no hay drama, ¿ya? Cuídense harto, que tengan una bonita semana. Gracias, profe, igual usted. Gracias, profe. Gusto de escucharlo, al menos. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Igual.